Buenos días, vamos a estudiar la demostración de argumentos y los métodos de demostración. Como ya ustedes pudieron leer, bueno, un argumento es un condicional o una implicación cuyo antecedente es la conjunción de dos o más proposiciones y el consecuente es la conclusión que se deriva de dichas proposiciones. Entonces, simbólicamente tenemos una serie de proposiciones, P1, P2, P3, hasta P sub n, y C son proposiciones. Entonces, un argumento es una proposición compuesta donde tenemos las primeras proposiciones en una conjunción y una implicación y la última proposición que es C. Esto es un argumento, es una conjunción, es una implicación y en el antecedente tenemos una conjunción de proposiciones. Entonces, que un argumento es una implicación. Ahora, ¿por qué hay que definir un nuevo concepto? Por esto que dice aquí, la conclusión se supone que se deriva de dichas proposiciones. Entonces, esta proposición, en buena teoría, si el argumento es válido, esta proposición debería poder deducirse de estas otras proposiciones. Entonces, esta proposición C no es una proposición lejana de las otras proposiciones de P sub 1 hasta P sub n, sino que es una deducción de la conjunción de esas proposiciones. Entonces, sí es una implicación, como todas las que hemos estudiado anteriormente, pero en un argumento se supone que esta última proposición es una deducción de las proposiciones anteriores. La proposición C se llama la conclusión del argumento. Existen dos maneras de mostrar que un argumento es válido. Con las tablas de verdad, lo que nosotros tenemos que probar es que la implicación, porque ya vimos que un argumento es una implicación, que la implicación es una tautología. La segunda forma es mediante un razonamiento deductivo. Este razonamiento, bueno, el tema de razonamiento deductivo lo vamos a seguir trabajando en el curso, pero esta es la primera aproximación que vamos a hacer a este tipo de razonamiento. Este razonamiento es el que nos permite extraer la conclusión a partir de las premisas mediante la utilización de equivalencias o implicaciones. Entonces, va a haber una forma de probar un argumento por tablas de verdad y otra mediante un razonamiento deductivo, donde nosotros evidenciamos cómo es que la conclusión del argumento realmente se deriva de las premisas mediante las equivalencias y las implicaciones. Un ejemplo es que demostremos este argumento, que de las proposiciones P o Q implican R y no R, se puede concluir que no se da Q. ¿Okay? Para demostrar este argumento hay entonces dos formas, ¿verdad? Mediante tablas de verdad o mediante el razonamiento deductivo. Vamos a hacerlo primeramente con tablas de verdad. Entonces, si hacemos la tabla de verdad, podemos observar que efectivamente en esta columna todos los valores de verdad que hay son verdadero, 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 verdadero. Esta proposición compuesta es verdadera sin importar los valores de verdad de sus proposiciones simples, es decir, es una tautología. Y entonces, esta era una de las formas de probar que este argumento es válido. ¿Por qué? Porque si hago su tabla de verdad, descubro que esa tabla de verdad es
de una tautología, es decir, que esta proposición es una tautología. ¿Okay? Entonces, ahora, esta forma de probar puede ser un poco engorrosa. Ya si yo tengo un argumento con 4, 5 y más proposiciones simples, pues imagínense ustedes que la vía de tablas de verdad es un poco extensa y se vuelve no manejable dependiendo de la cantidad de proposiciones simples. Entonces vamos a ver cómo demostrar la validez de un argumento mediante el razonamiento deductivo. Un asunto, ¿verdad? Antes es con esto ya nosotros estaríamos probando que realmente no Q, que es la conclusión de este argumento, acá no Q, que es la conclusión de este argumento, como no Q se estaría derivando de estas premisas o de este antecedente. Es decir, de las proposiciones P o Q implican R y la proposición no R, se puede deducir que no Q. ¿Sí? O dicho de mejor manera, si P o Q implican R es verdadero y no R también es verdadero, tiene que pasar, se tiene que concluir que también no Q va a ser verdadero. Es un poco el significado de un argumento. Cada vez que estas proposiciones sean verdaderas, el consecuente, o sea, no Q, en la conclusión del argumento también debe ser verdadero. La segunda manera de probar esto es mediante el razonamiento deductivo. Este razonamiento permite extraer la conclusión a partir de las premisas mediante las equivalencias e implicaciones. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para demostrar mediante el razonamiento deductivo los argumentos? Estos dos elementos son indispensables. Las equivalencias y las implicaciones son reglas para modificar el argumento. Las equivalencias son reglas para modificar el argumento. Las implicaciones son reglas para modificar el argumento también, pero para ir sacando deducciones. Vean que las implicaciones me dicen, por ejemplo, de P implica Q y P usted puede deducir Q. Me va a permitir sacar deducciones. Entonces, tanto las equivalencias como las implicaciones van a ser la base teórica que nosotros vamos a tener para ir extrayendo esas conclusiones hasta llegar a concluir pues la conclusión del argumento, la conclusión final que buscamos. Nosotros también, pues no solo las equivalencias e implicaciones vamos a necesitar, sino que vamos a necesitar un esquema de cómo se hacen estas deducciones o estos razonamientos. Entonces nosotros vamos a estudiar más adelante lo que se llaman formas de demostraciones o tipos de demostraciones. Por ahora vamos a hacer simplemente la deducción de manera directa. Para hacer deducciones o para usar el razonamiento deductivo, nosotros primero tenemos que entender algunas de estas palabras que vamos a ir utilizando. Primero, ¿qué es inferencia? Inferencia es el proceso en el que se relacionan las proposiciones afirmando una proposición en base a otra. Este proceso de ir haciendo deducciones, de ir relacionando dos proposiciones del antecedente para sacar una conclusión, esto es lo que se llama una inferencia. Las premisas es el nombre que vamos a dar a las proposiciones utilizadas en el argumento para dar soporte a otra proposición. Por ejemplo, yo digo, bueno, de la proposición 1 y de la proposición 2 voy a deducir una quinta proposición o una décima proposición. Entonces, las proposiciones que sirven para dar soporte a unas nuevas proposiciones se conocen como premisas. En un argumento, nosotros vamos a tener aquí las premisas. Las premisas, recuerden la definición de argumento, la conjunción de proposiciones. Esas proposiciones van a ser premisas porque son las que le dan soporte
a mi conclusión, de donde yo voy a derivar mi conclusión. Y la conclusión es la proposición a la que otras proposiciones llamadas las premisas dan soporte. Entonces, si yo de todas estas premisas deduzco que se cumple la proposición C, C es una conclusión. ¿Okay? Ahora, en el proceso de inferencia nosotros vamos a ir haciendo deducciones que todas son conclusiones, pero a nivel general la conclusión de un argumento es esta, a lo que nosotros queremos llegar. Entonces vamos ahora con un ejemplo a estudiar la demostración de argumentos. Dice, traduzca y demuestre la validez del siguiente argumento. Entonces vamos a tener que hacer una traducción y una demostración. Esta demostración se podría hacer por tablas de verdad, pero no es el objetivo. El objetivo es que aprendamos a hacerlo mediante el razonamiento deductivo. Entonces dice, si llego tarde a clase, los alumnos hacen ruido. Cuando los alumnos hacen ruidos, el director castiga sin recreo a los más alborotadores. Los alborotadores no fueron castigados a la hora del recreo, por lo tanto, no llegué tarde a clase. ¿Okay? Esto es un argumento. Tiene unas proposiciones. Se asume que cada una de las líneas, ¿verdad? O que cada una de las oraciones es verdadera y queremos demostrar que si todo esto se cumple, aquí tenemos un por lo tanto, una conclusión. Queremos demostrar que la proposición no llegué tarde a clases se logra deducir de estas proposiciones. Entonces vamos a ir poco a poco haciendo la traducción y luego la demostración de la validez. Repito, por medio del razonamiento deductivo. Entonces vamos a ir leyendo cada una de las oraciones y vamos a ir haciendo la traducción. Lo primero que vamos a hacer es establecer las proposiciones simples involucradas. Recuerden que un argumento es un condicional y por eso yo tengo que identificar las proposiciones simples y las proposiciones compuestas involucradas. Lo primero es, si llego tarde a clases, los alumnos hacen ruido. Vean que ahí tenemos un sí, entonces ya eso es una proposición compuesta. ¿Cuáles son las proposiciones simples que hay en esta primera oración? Llego tarde a clase, los alumnos hacen ruido, son dos. Entonces podemos establecer que llego tarde a clase, le vamos a llamar L. L es la letra que yo quise ponerle. Ustedes podrían estar haciendo la traducción con esta proposición como T o cualquier otra. Entonces, llego tarde a clase es una proposición. Los alumnos hacen ruido es otra proposición. Luego sigamos leyendo. Cuando los alumnos hacen ruido, es esta misma proposición de acá. El director castiga sin recreo a los más alborotadores. Eso es otra proposición. El director castiga sin recreo a los más alborotadores, llamémosla D. Los alborotadores no fueron castigados a la hora del recreo. Esa es la misma proposición. Los alborotadores no es cierto que se dio esto. ¿Okay? Por lo tanto, no llegué tarde a clase. Se relaciona con esto, llego tarde a clase. Entonces, para todo este argumento identificamos 4 proposiciones simples. Ahora vamos a ir haciendo la traducción de las proposiciones compuestas que están en el argumento. La primera ya la tenemos por acá. Si llego tarde a clase, los alumnos hacen ruido. Recordemos que llego tarde a clase era L y los alumnos hacen ruido es R. Entonces, si llego tarde a clase, coma, los alumnos hacen ruido, es una implicación. Entonces tendríamos L implica R. Luego, cuando los alumnos hacen ruido, el director los castiga sin recreo a los más alborotadores. Los alumnos hacen ruido, era R, y el director los castiga sin recreo a los más alborotadores, es D. Y esto es una implicación. Cuando los alumnos hacen ruido, coma, entonces
el director los castiga sin recreo. Esto es otra implicación. R implica D. Dice, los alborotadores no fueron castigados a la hora del recreo. Está negando la proposición D. Es una preposición compuesta simplemente con la negación. Entonces esta sería no D. Y el por lo tanto, pues, no llegué tarde a clase. Recuerden que L era llego tarde a clase. Entonces, concluir no llegué tarde a clase, lo que quieren que concluyamos es no L. Entonces, ya ahí tenemos la traducción de cada una de las proposiciones compuestas. Ahora sí, la traducción del argumento en su totalidad. Entonces, la primera premisa es, recuerden que las premisas son las proposiciones compuestas del antecedente del argumento. Entonces, L implica R, esto es la primera premisa. R implica D, es la segunda premisa. Y no D, es la tercera premisa. ¿Cuál es la conclusión? Estos tres puntitos se leen por lo tanto. La conclusión que queremos llegar es a que no se da L. ¿Ok? Viendo aquí un poco la estructura, como la definición de argumento. L implica R, esa es la primera proposición, P sub 1. R implica D, esta es la segunda premisa o proposición. Y no D, esta es la tercera. Recuerden la forma de argumento, unas proposiciones, P sub 1, P sub 2, P sub 3. En este caso, esta solo tiene tres premisas. Y una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que yo quiero llegar aquí? No L. Entonces, demostrar este argumento es demostrar que de estas tres proposiciones compuestas se puede deducir o se puede concluir que no se da L. O sea que si esta proposición es verdadera, esta también es verdadera y esta también es verdadera, debería suceder que no L también sea verdadera. Entonces vamos a ir demostrando mediante nuestras herramientas. ¿Cuáles son nuestras herramientas para demostrar la validez de un argumento? Las implicaciones lógicas y las equivalencias. Entonces vamos a ver esto. Vamos a hacer esta tablita. En esta tablita vamos a colocar pues, las premisas y aquí vamos a ir escribiendo las justificaciones o los elementos que tengamos de teoría. En este caso estas tres son las premisas. ¿Qué deducciones puede uno empezar a sacar de estas premisas? Primero, les recuerdo esta implicación está en la lista de implicaciones y se conoce como Mons Tollens. Mons Tollens dice que si uno tiene una implicación y tiene la negación del consecuente, puede extraer como conclusión, puede concluir que se da la negación del antecedente. Un ejemplo que yo diga, si hoy es lunes, entonces voy a dar la clase virtual. Y resulta que hoy no di clase virtual. ¿Qué concluyen ustedes? Que hoy no es lunes. Esta regla de inferencia se conoce como Mons Tollens. Necesito tener una implicación y la negación del consecuente para poder hacer la deducción. ¿Por qué creo que esto es importante en este momento? Vean que tenemos dos implicaciones y además hay una negación. Y justo la negación que hay aquí en 3 es la negación del consecuente de la premisa 2. Entonces tenemos esta estructura. R implica D. Y también tenemos que no se da D. ¿Qué podemos concluir de esto? Por medio de la regla de Mons Tollens, podemos concluir que no se dará R tampoco. Entonces esa es la primera deducción que hacemos. R implica D y tenemos que no se da D, entonces no se va a dar R.
¿qué significa todo esto que escribí aquí? Así vamos a escribir nosotros la justificación. ¿Cómo es que concluyó la profe que no se da R? Bueno, lo concluyó porque con la premisa de la línea 2 y la premisa de la línea 3 aplicó la regla de inferencia 21 modus tollens. ¿Okay? Cuando ustedes hagan una conclusión deben citar primero en qué reglones están las premisas que están utilizando y segundo, cuál regla de inferencia ustedes están utilizando. Nuevamente tenemos la estructura de modus tollens. ¿Por qué? Porque tengo una implicación, L implica R y su negación. ¿Okay? Nuevamente tengo una implicación y la negación del consecuente. L implica R y sé que no se dio R. ¿Qué puedo concluir? Que no se dio L. ¿Mediante cuál regla? La regla del modus tollens. Concluimos que si L implica R y además no se da R, concluimos que no se da L. Decía, si llego tarde, entonces los alumnos hacen ruido, pero ya habíamos concluido que los alumnos no hicieron ruido. Entonces puedo concluir que no llego tarde. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles líneas usé? La línea 4, la línea 1 y el modus tollens. Y esta no R, si recuerdan, era la conclusión a la que queríamos llegar. O sea, ya lo demostramos. Ya demostramos que mediante nuestras reglas de inferencias y las equivalencias de las premisas 1, 2 y 3 se puede deducir que no se da L. Y esto es una demostración por medio de un razonamiento deductivo. Voy haciendo deducciones mediante mis premisas y mis reglas para hacer deducciones hasta llegar al consecuente. Otra manera de demostrar ese mismo argumento es utilizando la regla que se llama silogismo hipotético. Dice que si yo tengo una implicación, P implica Q y Q implica R, entonces puedo deducir P implica R. ¿Por qué esto aplica en este momento? Vean la premisa 1 y premisa 2. L implica R y R implica D. Podemos concluir que R entonces va a implicar D. Entonces, la justificación es de la línea 1 y la línea 25, de la línea 2, perdón, estoy utilizando la regla de inferencia 25, que se llama silogismo hipotético. ¿Qué otra deducción podemos hacer? Nuevamente con modus tollens. Tengo una implicación y la negación del consecuente. Entonces dedúzcase la negación del antecedente. Tengo L implica D y también sé que no se da D. Entonces puedo concluir que no se da L por medio de el modus tollens. ¿Ok? Entonces, línea 4 y línea 3, aplicando la regla 21, modus tollens. Así se demuestra de manera directa el argumento. ¿Por qué quise hacer dos demostraciones directas de este argumento? Para que ustedes vean que no hay una única forma de hacerlo. Puede ser que yo tenga una solución, usted tiene otra, su compañero tiene otra, y las tres sean correctas. Bien, esto que hicimos aquí se llama una demostración directa, ¿ok? Pero hay otros tipos de demostraciones. Y esto, chicos, hoy es su primer día en el tema de demostraciones, pero demostración es un tema que va a estar presente durante toda la carrera y que uno va a ir entendiendo y aprendiendo más como avanza en la carrera. Entonces, las demostraciones, la demostración del argumento anterior es una demostración directa. Existen dos tipos grandes de demostraciones, que son las directas y las indirectas. Una demostración directa ya la hicimos. Una demostración indirecta, hay más estructuras, ¿verdad? Pero vamos a aprender estas que están aquí seleccionadas. Las demostraciones indirectas pueden ser por contradicción
o también el llamado reducción al absurdo, o demostraciones por contrapositiva. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tipos. Todas estas son estructuras para hacer deducciones, cómo se piensa y cómo se demuestra un argumento. Entonces, la demostración directa, que es la que ya ejemplificamos, nos dice que si ustedes quieren demostrar una implicación, o en este caso un argumento, P implica Q. Recuerden que la definición de implicación lógica nos decía que cada vez que P es verdadero, entonces Q también debe ser verdadera. Entonces, para una demostración directa, vamos a asumir que P es verdadero, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a asumir que el antecedente es verdadero. ¿Cuál era el antecedente de nuestro ejercicio? Las tres proposiciones. Si llego tarde, entonces los estudiantes hacen ruido. Si los estudiantes hacen ruido, entonces el director les castiga a los más ruidosos. El director no castigó a los más ruidosos. Todas esas tres proposiciones compuestas en nuestro antecedente. Entonces vamos a suponer que nuestro antecedente es verdadero, o sea que P es verdadero. ¿Qué tenemos que mostrar según la definición de implicación lógica? Que si P es verdadero, también Q debe ser verdadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena de deducciones, cada una de ellas verdaderas. ¿Por qué? Porque las vamos a ir sacando y deduciendo por medio de las equivalencias y las implicaciones. Entonces, vean este ejemplo de P. Voy a deducir una conclusión que es R1. De R1 voy a concluir R2, R3, Rn, hasta que esta cadena de implicaciones me lleve a concluir que también Q es verdadera. Entonces, recuerden, nosotros lo hicimos, teníamos nuestras premisas o el antecedente y empezamos a sacar conclusiones hasta demostrar que Q también era verdadera. Eso es una demostración directa. En síntesis, considerando que si P es verdadera, logramos concluir que también Q es verdadera, pues habremos probado que P implica lógicamente a Q. Esta es la estructura. Hagámoslo un poco más a fondo. Para una demostración directa del argumento P implica Q, voy a tomar como hipótesis, lo que yo voy a asumir que es verdadero es P. Y quiero probar que Q es verdadero. Entonces, P es verdadera por la premisa. Entonces, si P es verdadera, vamos a hacer una primera deducción, R1, que R1 va a ser verdadera por alguna regla de deducción o implicación lógica, por alguna equivalencia, o más adelante vamos a ver estos elementos, alguna definición, algún teorema, algún axioma. Estos son nombrecitos que se le dan a los elementos teóricos en matemáticas. Entonces, por ahora, pues, como estamos centrados en argumentos, nosotros vamos a justificar por alguna regla de deducción, que son las implicaciones lógicas, o alguna equivalencia. ¿Sí? Pero nuestras demostraciones de teoría de conjuntos o de inducción sí tendrán algo que se llaman axiomas, teoremas y definiciones. Por ahora justificamos así. Entonces vamos a sacar una deducción de P mediante una regla de deducción o una equivalencia. Luego con P y R1 vamos a sacar otra deducción, R2, mediante una regla de deducción o una equivalencia. Y así hasta hacer N deducciones. Y después de hacer una serie de deducciones, vamos por medio de las implicaciones o de equivalencias a probar que Q es verdadera. Entonces, esta demostración directa asume que P es verdadera, hace deducciones, hace deducciones, hace deducciones, hasta llegar a que Q también es verdadera. Y esa es la estructura que se conoce como demostración directa. Un ejemplo, ya ahí la tenemos. Este ejemplo ya nosotros lo habíamos hecho. Todo esto de acá
es nuestro P, el antecedente de lo que queríamos, del argumento que teníamos. Esto de acá es la conclusión intermedia que hicimos. En este caso solo hay una conclusión intermedia. Esto es el R1, la primera deducción que sacamos de las premisas. Y resulta que la segunda deducción que sacamos de las premisas ya era el consecuente, lo que queríamos probar. Entonces, esta es una demostración muy chiquitita, pero sirve para ilustrar. Tenemos las premisas, por medio de nuestras reglas, sacamos una deducción y por medio de las reglas y las premisas sacamos otra deducción, pero ya esta deducción resulta ser lo que estábamos tratando de probar, que era Q. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la estructura P, deducción, deducción, deducción. Tenemos las demostraciones por contradicción o reducción al absurdo. Un ejemplo que podemos dar de una demostración por contradicción o un razonamiento por contradicción es el siguiente. Uno supone, por ejemplo, uno quiere evidenciar que es verdadero lo siguiente. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. Entonces si alguien estuviera dudando de esto, uno le dice, bueno, suponga que los ángulos son opuestos por el vértice y que pese a eso no son congruentes. Y entonces trataría de ejemplificarle y mostrarle hasta ver que no puede suceder, que hay una contradicción en imaginarnos que hay dos ángulos opuestos por el vértice que no son congruentes. Entonces, un poco la idea de esta demostración, vamos a probar que P implica Q. P implica lógicamente a Q. Entonces, vamos a asumir que P implica lógicamente a Q es falsa. Pero ¿cuándo una implicación es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Así, vamos a asumir, como estamos asumiendo que la implicación es falsa, vamos a asumir que tiene un antecedente verdadero y un consecuente falso. Decir que el consecuente es falso es lo mismo que decir que la negación del consecuente es verdadero. Entonces vamos a empezar suponiendo que P es verdadero y que la negación del consecuente también es verdadero. Entonces, un poco ya más en el lenguaje lógico, vamos a asumir que se da P y no Q, o sea que P es verdadero y que no Q también es verdadero. Ahora, si P y no Q deriva alguna proposición contradictoria, o sea, si hacemos reglas de deducciones y llegamos a una contradicción, como P es verdadero, la proposición que nos genera la contradicción no puede ser P, porque P sí es verdadero. Debe ser este supuesto que tomamos, debe ser que no Q realmente no era verdadero. ¿Okay? Entonces, si la conjunción P y no Q deriva de una contradicción, como sabemos de fijo que P es verdadero, la conclusión no Q debería ser la culpable de esa contradicción, o sea, no Q debería ser falsa. Ahora bien, si no Q es falsa, eso no quiere decir otra cosa más que Q es verdadera. Así asumimos que P es verdadera, hacemos un proceso para llegar a que Q también es verdadera. Pero vean que no es una demostración directa, porque pasamos por el hecho de asumir que no Q es verdadera y llegamos a una contradicción. ¿Okay? Cuando se prueba que si P es verdadera, también Q lo es equivalente a probar que P es lógicamente equivalente a Q. Veamos la estructura. Queremos probar P implica Q. Queremos probar que si se da P, entonces se da Q. ¿Qué vamos a asumir? Que P es verdadero. ¿Okay? Pero también vamos a tomar otra suposición. Vamos a suponer que Q es falsa. O mejor dicho, que no Q es verdadera. Así nuestras líneas de hipótesis van a tener P verdadera, no Q también verdadera. Esto no era una premisa original del argumento. Lo estamos
agregando como lo que se conoce como la premisa o la suposición de la contradicción. Vamos a decir, suponga que se da el antecedente y que no se da el consecuente. Vamos a hacer deducciones y vamos a llegar a una contradicción. Cuando nosotros encontremos una contradicción, esa contradicción va a ser porque nosotros agregamos esta premisa. Y esa premisa nos lleva a una contradicción, quiere decir que esto es falso, que no Q es falso y por tanto que Q es verdadero. Y queda entonces demostrado que si se da P, entonces se da Q. Un ejemplo para entender esto, vamos a hacer la misma demostración que hicimos directa hace rato, el mismo argumento que demostramos de manera directa, pero por contradicción. Entonces las premisas ya las teníamos, ya teníamos el argumento, pero ahora no lo vamos a hacer de manera directa. De manera directa fue asumir que se daba P, hacer deducciones y mostrar que se daba no Q. Ahora vamos a suponer que se da P, suponer que no se da Q y llegar a una contradicción. Vean que la negación de no Q, perdón, la negación de Q es negar este consecuente. ¿Y a qué vamos a llegar? A una contradicción. Aquí C significa contradicción. Eso es C en este ejercicio, una contradicción. ¿Okay? Entonces, tenemos las premisas y vamos a agregar una premisa más, que es la negación de lo que queríamos probar. Queríamos probar no L, ok, en la demostración por contradicción, entonces la negación de esa conclusión va a ser agregada como una premisa más. Y con estas 4 premisas vamos a empezar a hacer deducciones. La primera deducción que se puede hacer, bueno, recuerden que no hay un único orden, pero el que yo propongo es el siguiente. La negación de L, ¿qué se puede concluir de la doble negación? Por la regla de equivalencia, sabemos que la doble negación es equivalente a la proposición P. ¿Okay? La negación de P es equivalente a P. Entonces, de la negación de L, vamos nosotros a concluir de la negación de L, nosotros vamos a concluir pues L. ¿Okay? ¿Con cuál línea? Solamente con la 4. ¿Con cuál regla? Con la de doble negación. ¿Okay? Luego, teniendo R y sabiendo que L implica R, con una regla de inferencia que se llama Mons Ponens, tenemos que si se da L y L implica R y tenemos que se da L, ¿qué podemos concluir? Que se va a dar R. Entonces, otra conclusión que nosotros podemos sacar es que se da R. ¿De cuáles líneas? De la 5 y la 1. ¿Con cuál regla de inferencia? Con Mons Ponens. Luego, si se da R y tengo que R implica D, entonces mediante la regla de deducción de Mons Ponens podemos concluir que se da el consecuente, o sea que se da D. Entonces, de la línea 6 y la línea 2, mediante el Mons Ponens, tenemos en la línea 7 que se da D y en la 3 que no se da D. Entonces, podemos concluir, vean la estructura, P y no P es una contradicción, lo teníamos en las reglas de equivalencia. Entonces, por la línea 3 y la línea 7 y la regla de equivalencia 7b, nosotros llegamos a una contradicción. Estas dos flechitas es una otra forma de decir contradicción. Entonces, asumimos que no se daba el consecuente y llegamos a una contradicción, entonces ya probamos que el consecuente debe ser verdadero. Y esto es una demostración por contradicción. Hay otro tipo de demostración indirecta llamada contrapositiva. Recuerden la equivalencia lógica llamada contrapositiva. P implica Q y es equivalente a no Q implica no P.
Entonces, en una demostración por contrapositiva, en lugar de probar que P implica lógicamente a Q, probamos que no Q implica lógicamente a no P. Como ya sabíamos que estas dos estructuras son equivalentes, probar P implica Q es equivalente a probar no Q implica no P. Por lo tanto, vamos a asumir que no Q es verdadera y vamos a probar que no P. Estas estructuras las vamos a usar más adelante en el curso. Por ahora no vamos a demostrar argumentos con esta estructura.